En un tiempo en que la voz de Dios se había silenciado entre los hombres, cuando las visiones eran raras y el pueblo de Israel caminaba entre la oscuridad y la indiferencia, una mujer llamada Ana se levantó con un corazón quebrantado, llorando en silencio en el templo de Silo. Las lámparas del altar aún ardían, pero la fe del pueblo parecía apagada. El sacerdote Elí envejecía y sus hijos, Ofni y Finees, deshonraban el santuario con sus pecados. Sin embargo, en medio de aquel ambiente decadente, una súplica pura se elevó hacia los cielos. Ana, estéril y despreciada, había soportado durante años el dolor de no poder dar hijos a su esposo, Elcaná. Día tras día, su rival Penina la provocaba, recordándole su infertilidad como si fuera una marca de maldición. Pero Ana, con lágrimas que parecían sangre de alma, se postró ante Dios y dijo: «Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida». Aquel voto rompió el silencio de los cielos. En ese momento, algo invisible se movió. Dios escuchó. El sacerdote Elí la observó de lejos y pensó que estaba ebria, pero Ana no pronunciaba palabras, solo movía los labios. Su oración era demasiado profunda para ser oída por hombres, pero demasiado sincera para no ser escuchada por Dios. Elí, al comprender su error, le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Meses después, el milagro llegó. En su vientre creció la promesa. Ana dio a luz a un niño y lo llamó Samuel, que significa Dios escuchó. Desde su primer llanto, el niño fue consagrado al servicio del Altísimo. Cuando Samuel dejó de mamar, Ana lo llevó al templo de Silo, cumpliendo su promesa con una fe que cortaba el alma. A cada paso que daba hacia el santuario, su corazón se partía, pero también ardía con esperanza. Allí, delante del sacerdote Elí, colocó al pequeño niño y dijo con voz firme, aunque temblorosa: «Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Por eso yo también lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». Ana regresó a su casa con el alma vacía y llena al mismo tiempo. Había entregado lo más precioso que tenía, pero en su sacrificio había plantado una semilla eterna. Samuel creció en el templo, sirviendo a Elí, aprendiendo los ritos, los sacrificios, el sonido del incienso al subir, el crepitar del fuego en el altar. Era un niño silencioso, observador, con una mirada limpia y profunda. No sabía aún que su vida estaba destinada a ser el canal por el cual Dios hablaría nuevamente a Israel. Las noches en el santuario eran frías, el silencio pesaba como un manto. Una lámpara permanecía encendida toda la noche, símbolo de la presencia divina que nunca se apaga del todo. Una de esas noches cambiaría para siempre la historia del pueblo de Dios. Samuel dormía junto al arca del pacto, mientras el viejo Elí reposaba en su habitación. De repente una voz resonó en la oscuridad: «¡Samuel!». El niño se incorporó de inmediato. Pensó que Elí lo llamaba. Corrió hacia él y dijo: «Aquí estoy. ¿Me llamaste?». Elí, somnoliento, respondió: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel obedeció y volvió a su lugar, pero la voz volvió a sonar, más clara, más cercana: «Samuel». De nuevo corrió hacia Elí: «Aquí estoy, pues me has llamado». Elí negó otra vez. Algo extraño comenzaba a inquietarlo. La tercera vez que Samuel escuchó su nombre, Elí comprendió que no era una voz humana, era Dios. Entonces, el sacerdote, con el alma estremecida, le dijo: «Ve y acuéstate, y si te llama, di: habla, Jehová, que tu siervo escucha». Samuel volvió a acostarse. La oscuridad era densa, pero el aire estaba cargado de algo sobrenatural. Entonces el Señor vino y se detuvo, y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Y el niño respondió, con una inocencia que perforó los cielos: «Habla, que tu siervo escucha». Fue la primera vez que Dios habló directamente a un hombre después de mucho tiempo. Aquella noche, la lámpara del templo no se apagó. La presencia del Señor llenó el lugar. El mensaje que Dios entregó fue duro.
Anunció el juicio sobre la casa de Elí por causa del pecado de sus hijos. Samuel tembló al amanecer, sabiendo que debía repetir esas palabras al anciano sacerdote. Pero cuando lo hizo, no lo hizo con arrogancia, sino con temblor y obediencia. Desde entonces, Samuel fue reconocido en toda la tierra como profeta. La voz de Dios había vuelto a resonar en Israel y lo había hecho a través de un niño. Con el paso de los años, Samuel creció en sabiduría y favor delante de Dios y de los hombres. Cada palabra que pronunciaba tenía peso, porque venía del Espíritu del Altísimo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, los corazones se quebraban. En aquellos días, Israel fue derrotado por los filisteos. El arca del pacto fue robada, y Elí murió al recibir la noticia. El pueblo se encontraba en caos, pero allí, entre los escombros del dolor nacional, Samuel se levantó como un pilar de fe. Con voz fuerte, llamó a la nación al arrepentimiento. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y servid solo a Él. El pueblo escuchó. Bajo su guía, Israel se purificó. Samuel levantó un altar y clamó a Dios por su nación. En respuesta, el cielo rugió con truenos y los filisteos fueron confundidos. Israel venció, no por espadas, sino por oración. Aquel día, Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, diciendo: «Hasta aquí nos ayudó Jehová». A partir de entonces, se convirtió en juez, profeta y guía espiritual. Cada ciudad lo recibía con temor reverente, porque sabían que con él venía la presencia de Dios. Pero incluso en medio de su gloria espiritual, Samuel observaba con tristeza el corazón de su pueblo. Con el tiempo, los israelitas comenzaron a mirar a las otras naciones, que tenían reyes humanos, ejércitos poderosos y coronas visibles. Y un día se presentaron ante Samuel con una demanda que perforó su alma. «Danos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Aquel pedido fue como un golpe. Samuel sintió que rechazaban su liderazgo, su llamado y, en parte, su propia vida. Pero cuando fue a orar, Dios le dijo algo que lo quebró aún más. «No te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Aún así, el profeta obedeció. Sabía que incluso el rechazo formaba parte del plan divino. El cielo se nublaba sobre Israel y una nueva etapa estaba a punto de comenzar. El profeta que había sido niño en el templo, que había escuchado la voz de Dios en la noche, estaba a punto de ungir al primer rey de su pueblo. El amanecer sobre Israel traía consigo una nueva era, pero también una herida invisible que se extendía entre las tribus. Las palabras del profeta Samuel aún resonaban como truenos en la conciencia del pueblo, pero el corazón de los hombres, voluble y ambicioso, buscaba la gloria terrenal más que la dirección divina. «Queremos un rey», habían dicho, y aquella frase, pronunciada con deseo carnal, cambió el curso de la historia. Samuel se retiró del campamento, con el manto cubriéndole el rostro. Caminó solo entre los campos, mientras el viento agitaba las espigas doradas. Había servido a su nación desde niño. Había escuchado la voz de Dios en la oscuridad. Había guiado a Israel en tiempos de caos, y aún así, el pueblo deseaba ser como las naciones vecinas. En su pecho ardía una tristeza silenciosa. Pero cuando se arrodilló y lloró ante el altar, el Señor le habló de nuevo. «Oye su voz, Samuel. No te han rechazado a ti, sino a mí. Dales un rey». Obedecer aquella orden fue como tragar fuego, pero Samuel conocía el peso de la obediencia. En la mañana siguiente, convocó al pueblo. Las 12 tribus se reunieron bajo el sol abrasador. Ancianos, jóvenes, sacerdotes y soldados escucharon mientras el profeta se alzaba con el rostro endurecido por la luz del mediodía. «Jehová vuestro Dios os ha librado de Egipto, os ha guiado en el desierto, os ha dado victorias sin espada, y hoy vosotros decís, no, sino que pondrás rey sobre nosotros. Así sea». Entonces Samuel comenzó a buscar entre las tribus al hombre que Dios había escogido. El nombre cayó como un rayo: Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Un joven alto, fuerte, de presencia imponente, pero con un alma insegura y temerosa. Cuando Samuel lo vio por primera vez, sintió un temblor recorrerle el cuerpo.
Dios le susurró al oído: «Este es el hombre que gobernará a mi pueblo». En un gesto solemne, Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. El perfume del ungüento llenó la habitación mientras el profeta decía: «Jehová te unge por príncipe sobre su heredad». En ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y su corazón se transformó. Comenzó una nueva etapa para Israel. Pero Samuel, aunque obediente, guardaba en su interior una sombra de inquietud. Había visto hombres caer por el orgullo y sabía que el poder podía corroer incluso los corazones más humildes. Los primeros días del reinado de Saúl fueron de gloria. Lideró ejércitos, venció batallas y el pueblo lo aclamó. Pero con el tiempo, la soberbia comenzó a hablar en su oído. Samuel lo visitaba a menudo, advirtiéndole: «No te apartes del mandato del Señor. Recuerda quién te puso donde estás». Pero el corazón de Saúl empezó a endurecerse. En una de las campañas contra los filisteos, el rey se impacientó ante la tardanza de Samuel y ofreció él mismo el sacrificio que solo el profeta podía hacer. Cuando Samuel llegó, vio el humo elevándose del altar y el rostro del rey cubierto de falsa piedad. Su voz retumbó como un trueno: «¿Qué has hecho, Saúl?». El rey trató de justificarse. «El pueblo se dispersaba, tú tardabas, y los filisteos se acercaban. Me vi forzado a ofrecer el sacrificio». Samuel lo miró con una mezcla de dolor y furia sagrada. «Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Si lo hubieras hecho, Él habría confirmado tu reino para siempre. Pero ahora tu reino no permanecerá. Jehová ha buscado un hombre conforme a su corazón». Aquel día, algo se rompió entre ambos. Saúl siguió siendo rey, pero la unción ya se había ido. Samuel regresó a Ramá con el alma pesada. Por las noches oraba y lloraba por Saúl, recordando el joven humilde que había conocido. Pero el silencio de Dios era absoluto. Pasaron los años. La distancia entre el cielo y el trono se hizo abismo. Saúl comenzó a perder el control, atacando a sus enemigos sin dirección divina, y el pueblo sufría las consecuencias. Entonces, una vez más, el Señor habló a Samuel: «Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén, porque he provisto entre los hijos de Isaí un rey para mí». El profeta tembló. Era un nuevo comienzo. La historia giraba de nuevo bajo la mano del Altísimo. En secreto, Samuel viajó a Belén. Los ancianos temblaron al verlo llegar, pensando que venía en juicio. Pero él respondió: «He venido a ofrecer sacrificio a Jehová». Entre los hijos de Isaí, uno tras otro pasaban delante de Samuel: Eliab, Abinadab, Sama, todos fuertes, altos, dignos de un trono. Pero Dios susurró: «No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». ¿Qué entonces? Samuel preguntó: ¿Son estos todos tus hijos? Isaí respondió: «Queda el menor, que apacienta las ovejas». Mandaron traerlo, y cuando David apareció, con los cabellos dorados por el sol y los ojos llenos de vida, el Espíritu de Dios descendió sobre Samuel como un fuego invisible. Una voz interior le dijo: «Levántate y úngelo, porque este es». Samuel vertió el aceite sobre la cabeza del joven pastor, y en ese instante el cielo se estremeció. El Espíritu del Señor vino sobre David, y Samuel supo que el futuro de Israel había cambiado para siempre. Después de eso, el profeta regresó a su casa. Su corazón estaba dividido entre el deber y el dolor. Sabía que Saúl seguía en el trono, pero que el trono ya no le pertenecía. Desde entonces, Samuel nunca volvió a ver al rey. El texto sagrado dice: «Samuel lloró por Saúl, y Jehová se arrepintió de haberlo hecho rey sobre Israel». Las noches del profeta se llenaron de silencio y oración. El hombre que había sido voz de Dios para una nación, ahora caminaba solo, envejecido, con los recuerdos ardiendo en su mente. Recordaba al niño que había escuchado su nombre en el templo, al pueblo que había clamado por un rey, al hombre que había ungido y que ahora se perdía en la locura. El dolor de Samuel era el dolor de Dios. A veces, en la penumbra de su habitación, levantaba los ojos al cielo y decía: «Señor,
¿Por qué el pueblo siempre prefiere ver una corona en la cabeza de un hombre que tu gloria en el cielo? Y el silencio respondía con ternura. Pasaron los años y Samuel envejeció. Sus manos temblaban, pero su mirada seguía ardiendo con fuego profético. Se retiró a Ramá, donde continuó juzgando a Israel, enseñando, orando y escribiendo los actos de la historia. El pueblo aún acudía a él en busca de consejo. Los más jóvenes lo miraban con veneración, los ancianos con nostalgia. Era el último de su tipo, un puente entre los jueces y los reyes, entre la voz directa de Dios y la institucionalización del poder humano. Una noche, mientras oraba, el Espíritu le mostró una visión. Veía la corona de Israel desgastada, manchada, cayendo lentamente al polvo, y detrás de ella, una nueva luz, la figura de un joven que cantaba salmos bajo las estrellas. Samuel entendió. El futuro ya estaba preparado. Pero su alma aún dolía. A veces miraba el horizonte de las montañas y decía, «Hasta aquí, Jehová, has sido fiel. Aunque el corazón de los hombres cambie, tu palabra permanece». Israel aún no comprendía el precio de tener un rey humano. Las guerras, los celos, las traiciones estaban apenas comenzando. Pero el profeta había cumplido su parte. Había obedecido, había llorado, había amado. Y en los años de su vejez, Samuel seguía escuchando la voz de Dios, suave, serena, no como truenos, sino como un susurro en su alma. «Bien, siervo mío, has hablado cuando nadie quería oír. Has sido mi voz en la oscuridad». Aquel hombre, que había nacido de una promesa, que había crecido entre los ecos del templo, que había sentido el peso del llamado y la soledad de los profetas, se acercaba al final de su jornada. Pero aún quedaba un capítulo más, un último encuentro entre el profeta y el rey, que había caído en las sombras. El tiempo había pasado sobre Israel como un río que arrastra la arena y las memorias. Samuel, el profeta, vivía ahora en Ramá, una colina silenciosa rodeada de olivos. Desde su casa se veía el valle donde tantas veces había juzgado al pueblo, y el templo de Silo, destruido hacía años, aún ardía en sus recuerdos. Su cabello era blanco como la ceniza, pero sus ojos seguían ardiendo con una luz interior que no pertenecía a este mundo. Cada día comenzaba con oración. El anciano se levantaba antes del amanecer, envolvía su manto alrededor del cuerpo frágil y se postraba en la tierra diciendo, «Habla, Señor, que tu siervo aún escucha». El silencio le respondía, pero no era un silencio vacío. Era la paz de quien había cumplido su propósito. Sin embargo, su corazón seguía inquieto, porque el espíritu de Saúl, el rey que él había ungido, se estaba consumiendo en la oscuridad. Saúl había caído lejos, demasiado lejos. La gloria del inicio se había transformado en paranoia, celos y desesperación. Su alma estaba dividida. Había rechazado al profeta y con ello había cerrado las puertas de su comunión con Dios. El Espíritu del Señor se había apartado de él y un espíritu tormentoso lo visitaba por las noches, arrancándole el sueño y la cordura. Samuel sabía que su tiempo se acababa. En las tardes, los jóvenes venían a escucharlo contar las obras de Dios. Él hablaba de su niñez, de cómo había escuchado la voz divina en el templo, de las batallas de Israel, de las lágrimas de su madre Ana. Pero cuando mencionaba a Saúl, su voz se quebraba. «No hay dolor más grande», decía, «que ver a quien fue ungido para reinar perderse en las sombras de su propio orgullo». Aún así, Samuel no lo odiaba. Lo amaba como a un hijo extraviado, y cada noche, antes de dormir, oraba por él. «Señor, no permitas que el hombre que ungí muera lejos de ti». Los rumores llegaban a Ramá. Los filisteos se habían fortalecido, Israel temblaba, y el rey, desesperado, buscaba respuestas donde ya no había voz. Samuel, ya viejo, se encerraba en oración, sabiendo que su tiempo de hablar en nombre de Dios había terminado, pero su espíritu, aún sensible al cielo, sentía que algo terrible se acercaba. Una noche, el viento sopló con fuerza en Ramá. El profeta se levantó sobresaltado, como si una presencia invisible lo hubiera tocado. Miró al horizonte y murmuró, «El rey va a buscarme», pero no con corazón sincero. No sabía que aquella sería la última noche antes de su partida. En el campamento de Saúl,
El caos reinaba. Los filisteos se extendían como un enjambre en el valle de Jezreel. Los hombres del rey temblaban, los sacerdotes estaban mudos, y Dios no respondía ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El silencio divino era absoluto. Saúl estaba solo. «Consultadme a Jehová», dijo, pero no hubo respuesta. Entonces, con el alma en tinieblas, pronunció una orden que heló el aire. «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y le consulte». Fue así como el rey de Israel, ungido por Dios, descendió a las sombras, buscando en la oscuridad lo que había perdido en la luz. En la noche, disfrazado, se dirigió a Endor, a la casa de una médium. Nadie debía saberlo. La mujer, al verlo, tembló. Pero él juró: «No temas, porque no te pasará nada. Hazme subir a quien yo te dijere. ¿A quién quieres que te haga subir? Hazme subir a Samuel». Aquel nombre resonó como un eco en el abismo. La mujer comenzó a temblar, y un grito rompió la noche. «He visto a dioses que suben de la tierra». El rey cayó de rodillas con los ojos abiertos de espanto. «¿Qué forma tiene?» «Un anciano viene, cubierto con un manto». Saúl comprendió. Aquel era Samuel. Y entonces, en medio del silencio, una voz conocida resonó. No era un fantasma cualquiera ni una ilusión. Era el eco eterno de la voz de Dios a través de su profeta. Samuel habló con la severidad de quien pertenece ya a otro mundo. «¿Por qué me has inquietado haciéndome subir?» Saúl lloró y respondió con desesperación: «Estoy muy angustiado. Los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. No me responde por profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me digas qué debo hacer». El espectro respondió con la misma autoridad de siempre: «¿Por qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? Jehová ha hecho contigo como habló por mi boca. Ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos». El rey cayó al suelo, sin fuerza. Aquellas palabras eran sentencia. La muerte había sido declarada. El espíritu desapareció. La médium retrocedió aterrada. La noche se volvió más oscura. Saúl, abatido, regresó al campamento con el rostro vacío, sabiendo que el amanecer siguiente sería su último. En Ramá, el cuerpo de Samuel descansaba en paz, pero su legado vivía. Las generaciones aún hablaban de él, el profeta que escuchó la voz de Dios, el hombre que se mantuvo incorruptible en medio de un pueblo rebelde, el siervo que había guiado a Israel sin trono, sin espada, sin corona. Su nombre era sinónimo de obediencia. Había nacido de una oración, y su vida entera fue una respuesta a ella. Cuando el pueblo supo que Saúl y sus hijos habían caído en batalla, el lamento llenó las montañas. David, el nuevo rey, lloró profundamente. En su canto fúnebre recordaba al profeta que lo había ungido cuando era apenas un pastor. «¿Cómo han caído los valientes? Samuel, tú que fuiste voz de Dios, tu palabra aún resuena en mi alma». David mandó levantar un monumento en memoria de aquel que había sido faro de toda una generación. La escuela de profetas que Samuel había fundado continuó viva, enseñando la ley, preservando la fe, manteniendo encendida la llama que él había cuidado desde su infancia. Años después, los ancianos decían a sus nietos: «Hubo un hombre que habló con Dios cara a cara. Su nombre era Samuel». Y los niños con ojos asombrados preguntaban: «¿Aún se puede oír la voz de Dios como él la oyó?». Y los sabios respondían: «Sí, si se tiene un corazón como el suyo. En la tierra todo se apaga. Los reinos caen, los tronos se derrumban, los nombres se olvidan con el polvo del tiempo, pero hay algo que nunca muere: la voz de un hombre obediente». Samuel fue ese eco eterno, el puente entre Dios y un pueblo que había olvidado escuchar. No necesitó espada ni ejército. Su fuerza estaba en la oración, su victoria en la fidelidad, su recompensa en oír la voz de aquel que nunca falla. Y aunque su cuerpo reposa bajo la tierra de Ramá, su palabra aún camina entre los siglos. Cada vez que un corazón se postra en silencio y dice: «Habla, Señor, que tu siervo escucha»,
El espíritu de Samuel se levanta una vez más, porque los profetas mueren, pero la obediencia nunca muere, porque los cuerpos se callan, pero la voz de Dios nunca deja de hablar. Si hoy tú también sientes que el cielo calla, si has buscado respuestas y solo hayas silencio, recuerda esto: Dios no dejó de hablarte, solo está esperando que hagas silencio para escuchar, así como Samuel lo hizo, así como Ana lo creyó, así como la promesa se cumplió, porque hay una generación que volverá a escuchar la voz de Dios, una generación que no seguirá a la multitud, sino la presencia, una generación que será conocida no por su fuerza, sino por su obediencia. Y esa generación comienza contigo. Ora conmigo con el corazón abierto. Señor mi Dios, en este momento de silencio, vengo a ti con el alma desnuda. Como Samuel, quiero escuchar tu voz. Como Ana, quiero ofrecerte mi vida entera. Apaga en mí todo ruido del mundo. Rompe el orgullo que me impide obedecer. Límpiame de la duda, del miedo y de la ceguera espiritual. Enséñame a esperar tu palabra, aunque el cielo parezca callar. Enséñame a creer cuando no entiendo, a confiar cuando no siento y a obedecer cuando me duele. Oh Dios eterno, que hablaste en Silo, que ungiste reyes, que levantaste profetas en tiempos de oscuridad, háblame también a mí. Haz de mi corazón un templo donde solo tu voz gobierne. Que mis pasos sigan tu dirección, que mis días sean guiados por tu luz, y que, como Samuel, yo también pueda decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Hoy renuncio a mi voluntad. Te entrego mis decisiones, mis caminos y mis sueños. Quiero ser parte de los que te oyen, no solo con los oídos, sino con el alma. Habla, Señor. Tu voz es mi guía, tu palabra mi escudo, tu presencia mi recompensa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.